hice la configuración o los elementos de la presentación pasada. Si nos da tiempo se los paso, si no, bueno, ahí queda pendiente porque quería dar ese cierre con ese inicial, pero como es largo, preferí iniciar con ¿sí? Pues llegamos al cuarto periodo final de esta investigación. ¿Cuál era el contexto que estaba en ese momento? Era el nuevo cambio económico, el modelo económico, era la llegada del neoliberalismo y la retirada del Estado de la economía. En lo político llega al poder la facción tecnócrata del PRI, eso significa un cambio muy fuerte, ¿no? Si antes estaban los postulados de la Revolución Mexicana, Cárdenas, el petróleo para los mexicanos, toda una ideología, ahora tenemos que esa ideología ya no va a ser, que hay un recambio y que ahora todo va a ser lo tecnocrático. Esto va a generar en los empresarios, después de este periodo turbulento, va a generar confianza en los empresarios y va a haber de nuevo una cercanía y una comprensión entre el Estado y los empresarios. Es la entrada al gas, apertura de mercados, todo lo que ya sabemos que sucede en ese periodo de ingreso al neoliberalismo. Aquí el punto es que solamente una parte de estos empresarios se va a ver beneficiada. No todos los grandes empresarios, ahí también va a haber marginación de un grupo de empresarios, privilegio de otros grupos de empresarios, pero sin embargo supuestamente llegaba lo que tanto estaría solicitando el empresariado de Monterrey, la retirada del Estado de la economía. Es decir, ahora en adelante el Estado solamente iba a ser el regulador o el mediador entre la relación económica y los empresarios, lo político, etcétera, ¿sí? Y eso implicaba que este empresario iba a ser responsable de la modernización de sus empresas. En el periodo de sucesión de importaciones, no tenía crédito, se lo daba el gobierno, no tenía para pagar el crédito, el gobierno se lo condonaba. No quiero que entre un producto acá porque es un mercado interno, el gobierno lo controlaba, es decir, había crecido y había sido amparado siempre por el Estado. Ahora lo que se suponía era que el Estado ya no iba a cumplir ese papel y que el empresario por sí solo iba a sacar adelante sus empresas. Si decidía modernizarse era por él, si decía un crédito, él tenía que sacarlo adelante. Expandir un mercado, él tenía que verse las horas. Es decir, él simplemente iba a ser un tramitador de aquellos aspectos que facilitarían la vida del empresario, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que muy pocas empresas se habían reestructurado. Ya lo habíamos visto en el periodo antes, no estaban en condiciones de dar el salto a una internacionalización de las empresas. ¿Quiénes eran las que habían logrado hacer? Algunas empresas de Monterrey de nuevo, y eran las que estaban un poco más en la posibilidad de competir a nivel internacional. Eso tenía que cambiar si querían ellos estar competitivos y estar al mismo tiempo en las grandes ligas de los grandes negocios. Eso tenía que llevar a una redefinición de estrategias. ¿Pero cuáles eran las condiciones? La inversión había caído, es decir, no había inversión ni del Estado ni de las empresas. La capacidad productiva había caído también, es decir, las empresas no estaban produciendo al tope de sus capacidades establecidas en las empresas. Estaban endeudadas, había desempleo y se habían reducido las importaciones, es decir, el contexto económico estaba realmente debilitado. ¿Qué perfiles eran los que encontrábamos en ese momento, en 1904, que existían en México de las empresas? Primero, aparte nos habíamos convertido en un país maquilador, es decir, la gran salida para eso era la maquilización del país y nos habíamos convertido en eso. Entonces encontramos un primer perfil, es decir, ¿qué empresas para ese periodo teníamos? ¿Quiénes eran las que podían salir y qué era lo que venía después de esto? ¿Sí? Pues tenemos un primer perfil, el de la máquina, altamente exportadoras, sí, pero ya sabemos en qué condiciones se exporta, ¿no? Son empresas de capital extranjero o nacional que llegan aquí, se establecen, sale la producción, pero finalmente no es una exportación de una producción mexicana. Tenían tecnología a nivel medio, básicamente mujeres con poca capacitación, bajos salarios y mano de obra muy volátil. Había una organización, había flexibilidad en el trabajo, aunque no se ponían no tenían todas las
No se puede decir que estaban todas las nuevas formas de organización del trabajo establecidas en esas empresas, ¿sí? Luego tenemos un segundo perfil, que son empresas grandes, reestructuradas y de alta productividad. Su mercado es externo, había una reestructuración en la organización del trabajo, aplicación parcial de las técnicas de calidad total, justo a tiempo, había el control estadístico del proceso, que eso garantiza ya la calidad, ¿no? Niveles de flexibilidad intermedios, es decir, una combinación, y una fuerza de trabajo con trabajadores calificados y trabajadores no calificados, es decir, podemos decir que había un mercado interno de mercado donde había los más calificados y los más descalificados, ¿sí? Un tercer perfil son las grandes y medianas empresas no reestructuradas, la tecnología es baja en comparación al anterior perfil, la organización del trabajo taylorista, se habían transitado hacia nuevas formas de organización del trabajo cuando había una organización establecida, ¿sí? Una flexibilidad baja, la fuerza de trabajo, había hombres de edad madura, en empresas medianas no se encontrará gente muy madura, bajo nivel educativo y especializados en el manejo de máquinas, no de alta tecnología. Y un cuarto perfil que eran las pequeñas y microempresas, ¿sí? No exportadoras, baja productividad, de propiedad nacional, nivel tecnológico bajo, organización del trabajo tradicional, su fuerza de trabajo hombres con baja calificación y no contaban por lo general con sindicatos. ¿Cómo vamos a ver aquí? Lo que vamos a tratar de ver aquí es cuáles eran las estrategias que se implementaron en este periodo de cambio, de gran cambio, en relación con la cultura. Hasta ahorita lo que vamos a ver era cómo se iba conformando el empresariado mexicano con base a qué, a rasgos culturales y a aspectos estructurales, cómo se conforma su relación en relación al Estado mexicano, pero ahora vamos a ver cómo se manifiesta todo esto que venía desde atrás en un momento de ruptura, de redefinición, de nuevas estrategias y qué papel juega la cultura o cómo es resignificada esa cultura en estos momentos, ¿sí? Pues tenemos, ahora sí ya podemos hablar abiertamente de una configuración patrimonial de Estado, es decir, que al ser el Estado, la familia era la que está, la generadora de este, pudiera decir, factor decisivo en las prácticas empresariales, donde se mantenían ciertos códigos culturales, ¿sí? El esfuerzo, el pragmatismo, el gusto por el riesgo, la innovación, la austeridad, la familia, el racionalismo, está presente, no quiere decir que no hay un racionalismo, donde sí hay una vocación de trabajo de ética puritana, ¿sí? Pero también esa ética puritana con la idea de la rentabilidad y de ganar más, ¿sí? No es simplemente llegar ahí, reinvertir y todas esas cuestiones, ¿sí? Pero también con una idea de desprecio hacia la autoridad, que no tenga los códigos morales establecidos por ellos, o bien la autoridad que no sea supeditada a ellos. ¿Por qué no quieren el Estado? Porque el Estado no tenía tampoco sus códigos morales. ¿Cuáles son sus códigos morales? Lo que ellos consideran que debe de regir en la vida laboral, porque debe de haber sindicato. ¿Sí? El sindicato no debe existir y si hay un sindicato blanco. ¿Por qué? Porque ellos son los padres también, ellos son, recuerden que había una relación patrimonial, por lo tanto la relación debería de ser directamente trabajador-patrón, y no debería intervenir el Estado en una relación laboral. Y ahí que también la autonomía libre de la empresa, ¿no? Alguna reestructuración productiva fuerte, en tecnología, una flexibilidad en el trabajo, había movilidad interna, departamental, incluso de Estado, se da muy fuerte, y bueno, ya también se da una movilidad internacional, ¿sí? Una adaptación, sí, parcial de las técnicas de calidad y el control estadístico del proceso. Al exterior se van a expandir, van a hacer alianzas estratégicas, se van a internacionalizar, es decir, los empresarios de Monterrey en la configuración patrimonial del Estado sí van a establecer estrategias de largo alcance y van a ser los primeros que van a hacer la internacionalización de sus empresas, ¿sí? El código que permanece es el de aprovechar las oportunidades, de arriesgar y reinvertir. Se da un recambio generacional de nuevo, eso siempre ha sido bien importante tenerlo en cuenta. Hay sucesiones, nuevos conocimientos, nuevas relaciones y nuevos sistemas de comunicación. Y eso es bien importante porque no era lo mismo tener alta tecnología productiva que tener ahora el inicio de una alta tecnología de ¿qué? Comunicación. Es decir, de resolver problemas, por ejemplo, administrativos, nóminas, donde anda el camioncito con el cemento, es decir, había otro tipo de tecnología, no solamente la directamente que gana en la producción, ¿sí? Se va a reinvertir a gran escala,
Se va a reapropiar la ética del trabajo profesionalizante y también la apropiación de un mito imaginario colectivo. Es decir, sigue existiendo ese mito del vaquero norteño, del que reta, del que siempre va a invertir y el que no tiene miedo, ¿sí? Es decir, la mitología de la cultura vaquera que configura un espíritu de conquista traducido ahora en ¿qué? En autosuficiencia. Nosotros éramos desde siempre, podíamos ser y queremos seguir siendo y vamos a seguir siendo. Es decir, es resignificado en ese sentido ese código, ¿sí? ¿Qué rupturas, configuraciones y pérdidas de sentido, nuevos sentidos se van a generar ahí? Se rompe la relación cara a cara, las condiciones de trabajo, se da el bono de productividad, condiciones distintas de trabajo, tiene que haber más capacitación, están en las grandes ligas, ¿sí? Las relaciones patrimonialistas se burocratizan, se rompe la relación cara a cara y surge el sindicalismo patronal. Es decir, ya no es suficiente una relación patrimonial, sino ahora es el sindicato patronal. Y ese sindicato patronal, pues finalmente va a ser el que va a comparar los momentos de conflicto que hay en las empresas y siempre va a estar del lado de la empresa, ¿no? Siempre va a estar ahí ese sindicato patronal. ¿Qué se reconfigura? La relación con el Estado se reconcilia. O sea, ¿por qué? Porque el Estado le está dando todo lo que ellos necesitaban, ¿sí? La toma del poder por los tecnócratas, la alianza con Salinas, la llegada de Fox a la presidencia, son solo algunos de los elementos que permitió a estos empresarios formar parte del Estado. En ese periodo, si nosotros vemos, muchos de los grandes empresarios van a formar parte del gobierno. No van a tener la presidencia, pero van a formar parte de la secretaría, ¿sí? Y ellos van a estar ahí. Y si no son ellos directamente, van a ser sus cuadros que van a estar presentes ahí. Y tenemos en la... del trabajo, ¿cómo se llama? Estuvo que representa totalmente a los empresarios. Ahorita me acuerdo de este nombre que murió. ¿Sí? Es decir, este es el bueno, pero vienen, muchos de estos empresarios van a ocupar puestos. Petróleos Mexicanos, quien va a ser empresarial, ¿sí? Es decir, son parte de eso. ¿Qué pasa con la configuración y estructuración al Estado? Ahora, esta se va a nutrir de nuevas familias, pero estas nuevas familias van a seguir en relación con los capitales y con los tipos de empresas o negocios que van a querer ellos seguir poniendo. ¿Qué pasa con la expectación de Estado? Su visión empresarial, o sea, en el sentido de invertir y todo esto, nace en los años 40 y se va a consolidar en los años 70 con los grandes conglomerados. Si nosotros hacemos una lista, Palacio de Hierro, en industria, Bimbo, todas ellas vienen desde antes, pero en los años 40, 70 es cuando tienen esa consolidación muy fuerte, ¿sí? Se van a componer en grandes empresas, pero su composición va a ser diversa a la del norte, ¿sí? Por un lado vamos a tener las que vienen desde el porfiriato. Por otra, nuevos empresarios con un renovado nacionalismo producto de la revolución, ¿sí? ¿Quiénes tenemos ahí? El grupo ICA. Todo eso de Canadá. Todos ellos nacen en ese periodo, hacen sus empresas en ese periodo y con un profundo nacionalismo, o sea, sus empresas exaltando la cultura nacional, etcétera, etcétera, ¿sí? Y una nueva capa de hombres de negocios que es el resultado de la venta para estatales. Son profesionistas, tenemos Slim, el ejemplo más claro, ¿sí? Pero hay muchos más que están ahí presentes y que vienen a conformar este grupo. No son los mismos, no los podemos tratar iguales ni funcionan de la misma manera, ¿sí? ¿Cómo son jerarquizados estos códigos por este empresariado? ¿Sí? Bueno, sí van a tender hacia una práctica empresarial profesionalizante, pero guardando muchos de los códigos de la cultura palaciega. Por ejemplo, sí van a reinvertir, van a modernizar y se van a reestructurar. Van a hacer reestructuraciones no tan a largo plazo, no tan integrales, podríamos decir, sino en partes. O sea, todavía no hay una idea muy integral de esto, donde van a combinar la eficacia de la empresa, tecnología, informática, conocimientos especializados, búsqueda de mercado, inversión, con códigos de la cultura palaciega. Y aquí, por ejemplo, tenemos los ejemplos, y ahí lo simplifico yo, en los casos que tomo para ilustrar esto. Estoy tomando Telmex de ese periodo y estoy tomando también Televisa de ese periodo, ¿no? Entonces vemos como resultado de esta profesionalización y la venta paraestatal, y cómo Televisa viene con una trayectoria muy larga y de una configuración de supeditación al Estado muy fuerte.
vemos cómo en uno la profesionalización será más fuerte, que es en Telmex, donde busca, que vemos que ahora ya no es lo mismo en las otras empresas, un nuevo tipo de relaciones laborales que se apegaba a eso de un sindicato activo, bonos de productividad, participación bilateral del sindicato de los trabajadores, etcétera, que es un caso único que se dio ahí y que ya no se está dando en el resto de las empresas, ¿no? Pero en ese momento era el clásico de que, bueno, era un nuevo empresariado profesional, si bien la empresa la había tenido como resultado de una relación con el Estado, básicamente con el presidente, pues estaba prácticamente modernizando nueva tecnología, nueva organización del trabajo, es decir, representaba aquello que era lo nuevo, sin dejar al lado también ciertas prácticas palaciegas. La relación con el Estado estaba muy presente, etcétera, ¿sí? Mientras que Televisa, pues vemos cómo quienes conformaban esa administración, los amigos, como el cuatachismo, como la personalidad del director era la que se imponía y sus gustos, rechazos o lo que hacía tenía que ver mucho con un autoritarismo y una decisión que él quería, ¿sí? Entonces, si bien podemos decir que tenía lo último en tecnología, en el producir programas, tener una televisión, tener medios de comunicación, también veíamos cómo había un retraso en una forma de ver y llevar a cabo los negocios, que finalmente es en el momento que muere él y llega a esto. Pero sin embargo los gustos palaciegos seguían ahí y estaban muy presentes y eran muy claros, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan lo que causó en ese periodo cuando llega el de Televisa a Italia en un barco que alquiló para dar la vuelta al mundo, y con su nueva esposa Paola Cusi, que era una de las del noticiero de ahí, y cómo causó por el despilfarro, el despliegue tan fuerte de derroche, y que llega con sus invitados a Venecia, alquila un castillo y da una gran fiesta. En esa gran fiesta donde los invitados principales eran gente de la nobleza. Entonces había una idea de que yo soy noble, tengo dinero, yo puedo, es decir, todavía permanece en este tipo de empresario esa idea de la relación con los nobles, los buenos modales, aunque no tenía buenos modales, pero bueno, tenía buenas relaciones, llegaba a buenos hoteles, etcétera, 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 ¿no? Y si se fija también, sus relaciones familiares no se casa con personas que tienen grandes capitales. O sea, eso no se da mucho en el centro, ¿no? Es otra forma de llegar. Aquí la relación con el Estado, mientras allá es la relación entre familias, ¿no? O también, como presume Sánchez Navarro, cuando invita al conde inglés, al esposo de la reina Isabel, a que venga a México, a su rancho, a que monte a uno de los mejores caballos que tiene, ¿no? Y como presume él que cuando llega este conde para vestirlo, jamás puede tocar un plebeyo al conde, pero tuvo que aceptar, y él lo hacía con una exaltación, como tuvo que aceptar, porque aquí también la regla para que tú salgas a reponear un caballo, te tienen que vestir, así como a los toreros se digan que los tienen que vestir, eso tenía que suceder, y él se vangloriaba y le decía, y aquí el conde tuvo que sucumbir y tuvo que aceptar que lo vistiera. Es decir, imagínense lo que costó traer ese conde a su rancho a que montara uno de sus mejores caballos a nivel mundial. Es decir, sigue persistiendo. Sánchez Navarro es una de las personas más cercanas al poder político y a los grandes empresarios. Su relación con Fidel Velázquez, que llegó a temperar y a quitar muchas de las huelgas que se estaban generando en ese momento en México, en La Modelo, en Bimbo, es decir, él fungía con lo que hoy se llama el lobbying, hacer un lobbying con el gobierno para esa cuestión, es decir, persisten mucho. Y bueno, que decimos ahora de Televisa en relación a eso, es decir, todavía sigue apareciendo esto. Crecen y se consolidan con relación a una supeditación y alianza al Estado. Si se acuerdan de todos estos grandes enfrentamientos en todo lo que cuando se da la privatización de la banca, es bien interesante ver cómo aquí hay un recambio. Y eso también nos lleva a hacer la siguiente precisión: todas estas configuraciones no son cerradas, son abiertas. Si en un principio nosotros ubicamos a de Televisa en una configuración de supeditación al Estado, cuando el Estado privatiza la banca, este empresario salta, a lo que podríamos decir, a la configuración patrimonial del Estado y enfrenta al Estado, porque el miedo era que también su empresa fuera privatizada, porque realmente él depende de la concesión que le dé el gobierno. Entonces salta una vez que ve que hay seguridad, que no le van a quitar esto, vuelve a saltar hacia la otra configuración y entonces se vuelve uno de los elementos de ataque hacia sus empresarios. Es más,
estos grupos empresariales están enfrentados, y con Fox fue muy fuerte el enfrentamiento que está entre los del norte y los del centro, ¿sí? Y al mismo tiempo en el centro hay una separación, una división entre los grupos empresariales. Por un lado está el BLIM, está la de Modelo, Aranzámula, está todo un grupo de empresarios que choca con el otro grupo empresarial al que le está protegiendo ahorita el gobierno. Está Televisa, está Bimbo, está toda una serie de grupos, y esto se llega a manifestar fuertemente cuando se casan Arámbula con el embajador de Estados Unidos, donde viene la esposa de Bush, viene el Estado norteamericano a la boda, y Fox no se presenta a la boda. Entonces, o sea, eso también nos habla de estos enfrentamientos que hay entre ellos y que están muy fuertes. Es decir, hay un desprecio muy fuerte hacia este grupo de empresarios, no importa que venga la esposa del presidente a la boda de un hijo consentido en ese momento de los Bush, ¿no? Entonces, es muy fuerte esto que está pasando, y que nos habla de un tipo de empresario pues claramente muy establecido, ¿no? Para finalizar, ¿qué configuraciones de empresarios en México pues encontramos? La configuración de acumulación puritana de capital es la primera configuración que se da en 1890-1910, donde nosotros vemos cómo hay unos códigos culturales que lo definen como el esfuerzo, esa cultura del vaquero, del reto, ¿sí? De dominar la naturaleza, donde el valor sagrado se vuelve el trabajo, pero el trabajo también para generar un bien, que le llamamos puritana de capital en ese momento, ¿sí? Pero como decimos, las configuraciones no son cerradas, no son estáticas. Esta se va transformando conforme va pasando, conforme va enfrentando nuevas presiones estructurales, nuevas condiciones políticas, económicas, sociales, luchas, enfrentamientos, y se transforma en una configuración de familia patrimonial de Estado, donde, llegado un momento, la familia se vuelve el eje de las relaciones y negociaciones de los empresarios, ¿sí? Se vuelven coaliciones de familias del norte de Monterrey, pero también con una idea muy clara. Deberían de ser el Estado y deberían de regirse bajo esas relaciones patrimoniales que se generaron al interno de esta coalición de familias, y que tenía toda una ideología de libertad de empresa, no aprobación de la Ley Federal del Trabajo, relaciones patrimoniales en la relación obrero-trabajador, y junto, sin negar, otros códigos que es la inversión y un arraigo cultural muy fuerte hacia su región. Consideramos que en 1990 es cuando se inicia la formación de la clase empresarial en México, se consolida en el siguiente periodo en la configuración patrimonial del Estado, ¿sí? Tenemos una configuración depredadora, que decíamos al inicio, donde esta configuración también se reestructura, ¿sí? Al enfrentarse con nuevas condiciones estructurales, es resignificado muchos de los códigos que están presentes, el enfrentamiento hacia unas presiones estructurales, y un nuevo tipo de Estado nos lleva también a una configuración nueva que la denomino configuración de supeditación al Estado. Es decir, no podemos hablar de una misma configuración en este periodo, en los periodos que vamos avanzando, ¿sí? Y tercero, la configuración empresarial, que no hablé de ellas porque pensé que no iba a tener tiempo, que se llaman los olvidados del Estado. Esta configuración, se llama yo los olvidados del Estado, es una pequeña y microempresa. Estas que siempre están volteando hacia el Estado. Estado, aquí estoy, por favor, dame dinero para esto. Estado, aquí estoy, esto, ayúdame. Por ejemplo, quiero ser ecológico, pues ayúdame para ser ecológico, necesito invertir, dame crédito para comprar esto, pero siempre el Estado dice, sí, te voy a dar, y ahí la tienes, ¿no? Entonces, a esta le llamo ya la configuración de los olvidados. Y siguen olvidados, no siguen teniendo una presencia. Y una cuarta que le llamaba en ese momento, que era la configuración volátil, es decir, de estas maquiladoras que llegaban, se iban, no tenían historia, no tenían arraigo, y simplemente cumplían una función de llegar, establecerse y luego irse. No había un arraigo cultural, no se empapaban de la cultura que había aquí y simplemente volaban, ¿no? Ese era lo que mostraba yo en ese momento. ¿Y cómo entra aquí? Y entonces aquí yo hablo de subconfiguraciones, cómo entrar Aguascalientes dentro de estas subconfiguraciones, y solamente todo lo que tenga que ver con el Estado, ¿sí?
Bueno, ahí se acuerdan que encontramos dos configuraciones: la reproducción de dinero, puramente la conformista, y la configuración de acumulación de capital. A las dos configuraciones yo las defino como una relación de supeditación al Estado, por su propia lógica interna, ¿sí? En cuanto al rumbo económico y político que debe seguir el Estado, ellos nunca van a pretender ser el Estado, nunca van a decir al Estado, oye, vete por aquí, oye, no, ellos simplemente van a estar apoyando al Estado y esperando que el Estado les dé un apoyo. Y bueno, tiene que ver mucho con la peculiaridad de Aguascalientes, como ya lo vimos. Si se fijan ahorita en todas las manifestaciones que ha habido, Aguascalientes no se ha manifestado. Justo, Guanajuato se manifestó, Jalisco se manifestó, y Aguascalientes, ¿dónde está? O sea, es una configuración muy especial donde sigue prevaleciendo mucho la idea de la ropa sucia se lava en casa, en un sentido diferente al de Monterrey, donde el conflicto social estigmatiza, no hay que sacarlo hacia afuera, es decir, mantiene sus rasgos culturales y también, diría yo, de un poco de alejamiento y de empatía a lo que no tenga que ver con sus propias condiciones, pero aún en ellas no entra, ¿no? Entonces yo aquí hablo de dos subconfiguraciones, pero ambas supeditadas al Estado, aunque adquieren diferentes formas al relacionarse con el Estado. Unos desde apoyo al Estado abierto, sacan comunicados en el periódico, apoyando las actividades del gobierno, felicitando al gobierno, etcétera, y otros más calladamente, pero finalmente apoyando las actividades que hace el Estado, ¿sí? ¿Qué cierre final podemos decir de esto? Bueno, que hay significados diferentes en la vida empresarial, que no se puede hablar de un solo tipo de empresario, ni de configuraciones estáticas y cerradas, pero sí podemos hablar de configuraciones empresariales que, definidos por ciertos rasgos, culturas, características, nos permite hablar y hacer una abstracción del empresariado, ¿sí? Y poder ubicarlo dentro de ciertas prácticas empresariales que lo definen como parte de esa configuración, ¿sí? Es decir, lo que yo quiero mostrar aquí es que hay diferentes niveles de abstracción, donde puedo hablar de Slim, pero Slim lo puedo ubicar también en una configuración más amplia que tiene que ver con una configuración de supeditación del Estado, ¿sí? Y que puedo hablar de un promedio de empresario con tales características, ¿sí? Esto es algo muy importante, ¿sí? Que tenemos una clase empresarial conformada a finales del siglo XVIII hacia la actualidad, pero con diferencias y contradicciones al interno también de cada una de estas clases empresariales, ¿sí? Resultado de un pasado que resignificado en el presente muchas de sus prácticas. Que los movimientos que lo conforman como empresarios se van reconfigurando bajo nuevos intereses y nuevas ideologías, es decir, no permanecen estáticas, sino que se van reconfigurando. Como sujeto social, se sitúa en estructura social productiva, es decir, podemos ubicarlo como un sujeto social en una estructuración productiva, ¿sí? En intereses, como decidir, o sea, se identifican como tales, en interés de decidir asuntos, generar mercado, tener calidad, precio, competitividad y rentabilidad. Comparten una ideología que implica una visión del mundo de estos empresarios. La rentabilidad es una visión del mundo. ¿Cómo llevarla a cabo? Cada uno de las diferentes. ¿Sí me explico? La configuración de familia patrimonial de Estado se configura con nuevo sentido, calidad, eficiencia, mercado, competitividad y la internacionalización, ¿sí? La desupeditación al Estado se reconfigura, reestructura en sus prácticas empresariales, la tradición de la cultura palaciega con la acumulación de capital se mantiene. Es decir, no se deja totalmente de lado ese tipo de códigos que están ahí presentes. Las decisiones en ambos se puede decir que son centralizadas, o sea, los empresarios siguen sintiéndose que son ellos los que tienen que tomar las decisiones, muy poca descentralización de esas decisiones, y que todo esto se construye en un espacio étnico construido que tiene que ver con la cultura palaciega o cultura del vaquero profesionalizante puritana, es decir, ese espacio se está generando ahí. La relación con el Estado, que se vuelve necesaria para la permanencia de cada una de las dos configuraciones. Todos buscan y siguen manteniendo la cercanía con el Estado, algunas quisieran en ese Estado, pero un grupo ya lo llegó, ¿sí? Y la paradoja es que ese grupo es la de supeditación al Estado, no fue la de los norteños. Entonces, eso es bien interesante ver cómo esa reconfiguración, los que querían ser no fueron, cambió todo y ahora son los de supeditación al Estado, ¿no? Televisa, bueno, pone, quita, esa es la versión de la película, ¿no? Pero creo que todos estamos un poco de acuerdo en que, bueno, juega un papel muy importante y define mucho la vida de Estado que se da en México, ¿no?
¿Qué notas metodológicas podemos para finalizar un poco retomando lo de la vez pasada? En cuanto a los datos, mezclo datos cuantitativos, datos cualitativos, de hechos individuales, hay decisiones empresariales muy individuales o de la empresa, y colectivos, la acción, por ejemplo, contra el Estado por parte de los empresarios. Hay datos de opiniones también, que no los tomo con verdad, pero me permiten a mí ir profundizando y ver hacia dónde vamos. Datos de teorías como discurso y no por su valor de verdad. Bueno, aquí estoy un poco grosera con algunos compañeros, me la paso, o sea que no creo mucho en eso. Pero, más importante, el dato cuándo va a adquirir sentido, cuándo realmente el dato tiene sentido de ser, ¿sí? Pues cuando es visto y analizado con el ángulo que interesa. Es decir, a mí me interesaba cómo se conformaba la clase empresarial en México y cómo lo iba a ver, cómo lo iba a observar yo a través de sus prácticas empresariales. Y es ahí cuando el dato empieza a tener sentido. Ese mismo dato está ahí y es reinterpretado o interpretado o construido por otros de diferente manera, ¿no? Yo lo jalo hacia esto. El dato va a tener sentido en relación con estructuras, subjetividades, interacciones y acciones en un espacio étnico-cultural, desde lo que yo estoy haciendo, político, social y de relaciones de poder. Es decir, aquí estoy metiendo el espacio muy fuertemente, ¿sí? El dato se reinterpretó, tanto el cuantitativo como el cualitativo. Un dato cuantitativo también puede ser reinterpretado y nos puede llevar a conclusiones o explicaciones diferenciadas, ¿sí? En relación con las prácticas empresariales, entrando en contradicción y en ocasiones con el dato dado. ¿Qué quiere decir? Que el dato dado que yo estaba leyendo para mí no era, y en ese sentido entraba yo en la contradicción y implicaba una reinterpretación de ese dato dado y una construcción nueva de ese dato, ¿sí? Y que el dato universal tiene sentido para expresar situaciones sociales. Por ejemplo, la manifestación de confrontación de empresarios con el Estado denota que un enfrentamiento de clase, ¿sí? Es decir, el empresario puede ser analizado como un sujeto, pero todo tiene sentido también cuando lo ves en torno a una clase. No sé si queda claro esa situación. Entonces yo puedo analizarlo como sujeto empresario, como empresa, como clase social, como grupo, como etcétera, bajo una diversidad, ¿sí? Y que el discurso no va a expresar un solo significado, sino que la interpretación la reviste de varios significados, algunos contradictorios. Por ejemplo, el discurso del gobierno y los empresarios, había contradicción, intereses, ideología. Entonces, ¿cuál era la verdad de ese? ¿Cuál era la interpretación que yo tenía que hacer de ese discurso? ¿Sí? Y contradicción. Quiero autonomía, pero contrólame impuestos, pero al mismo tiempo contrólame esto, que no haya la ley. O sea, así me explico, o sea, un discurso que había siempre que reinterpretarlo, ir hacia la práctica y ver qué es lo que está sucediendo ahí. No un código de interpretación de discursos, sino un uso flexible del mismo dependiendo del contexto y del nivel de realidad que se expresa. ¿Sí? No es lo mismo que lo diga un empresario solo, no es lo mismo que lo diga una clase empresarial, no es lo mismo que lo diga Estado, y en contexto de qué. Y en ocasiones puede ser más fuerte, o sea, el peso se le va a dar en relación al contexto en el que está dándose ese discurso, ¿sí? No hay propiamente dato que verifica, si ustedes dan cuenta, es múltiple. Yo iba haciéndome preguntas, iba tratando de un cierre, donde es secuencial. Es decir, no llego a decir es esto, sino lo que estoy haciendo son parciales, configurándolos y a partir de ahí nuevas preguntas y nuevas explicaciones de qué está haciendo ahí. Tratando de verlo, la coherencia en algo totalizante, es decir, la conformación de la clase en México implica todos estos análisis, todos estos procesos, factores, espacios étnicos, todo eso, sí, como algo totalizante. Se conformó una clase empresarial, eso sería finalmente, sí, en México, y los elementos códigos que la que figuran en los diferentes periodos de su constitución, es decir, ¿se fijan? Es un proceso dinámico, donde la construcción del dato es dinámico, no es un solo dato, y un mismo dato puede darme diferentes explicaciones en las diferentes configuraciones. Así, las fuentes son múltiples, si bien en este caso fue muy fuerte realmente la parte histórica, no hice historia, no quiero dejarme asentado, sino una reinterpretación de investigaciones, de periódicos, de opiniones, de entrevistas, etcétera, etcétera, ¿no? Tuve la facilidad de cuando estaba haciendo esta investigación en mi postdoctorado, de que ahí mismo estaba haciendo su doctorado, el que hizo el libro sobre Azcárraga, Pashman. Estaba haciendo su doctorado ahí, fue su tesis de él,
Y bueno, el acercamiento con él y la discusión con él fue muy rica porque estuvimos discutiendo mucho sobre lo que él estaba descubriendo y lo que estaba haciendo en ese momento sobre el de Televisa, ¿no? Entonces también me dio otra mirada más certera de esas cuestiones, ¿sí? De diversos niveles de la realidad, es decir, aquí vemos cómo se van articulando lo macro, una política nacional, una política económica, una situación política, de movimientos sociales, de un nivel de región, de localidad, de un estado, de una clase empresarial, de un empresario solo, el papel que jugó Arzazada al querer imponerse él como el líder empresarial de los empresarios a nivel nacional, ¿sí? Es decir, la empresa. Es decir, hay muchos niveles de la realidad que están ahí, pero ahí lo importante es cómo que se logre establecer las mediaciones entre el dato y la realidad social. Es decir, ¿qué pasa? Realmente se logra en esta investigación, y eso es algo que ustedes me lo tienen que decir, si se logra esa mediación de explicación entre lo que yo quiero explicar y lo que se está dando, y si hay una coherencia que me permite a mí totalizar, que me permite a mí decir, sí, sí es cierto, se conformó la clase empresarial, y la podemos decir que pasa por estas diferentes configuraciones hasta lo que llegamos a la de ahora, ¿sí? Conclusiones, pues el método según el objeto de estudio. Nosotros vimos en la reunión pasada, era muchísimo trabajo de campo, era muchísimo entrevistas, era muchísimo, ahora era muchísimo el peso que a la reinterpretación de los datos históricos, ¿sí? Entonces, la adecua, y no quiere decir que no sea válido y que no esté el paradigma en presente, ¿sí? No es deductivo, sino reconstructivo. La mayoría de la teoría que estaba ahí la reconstruí para mi interés. Hay muchos conceptos que están ahí que no son usados, igual que se utilizaron en las investigaciones: legitimidad, dominación, burguesía, clase, Estado, ¿sí? Que están ahí en la investigación y que no son, que sí traen un peso acumulado, pero que son reinterpretados a la luz de esta investigación, ¿sí? Que la verificación es multietápica, es decir, es lo que yo les decía, en cada una de las configuraciones voy cerrando, no voy verificando, no sé cómo decirlo, pero voy cerrando, es decir, esto es lo que me explica en este momento y esto que me lleva a otro momento porque no se cierra nunca, pero sí podemos decir de etapas. La primera, que es la constitución de la clase empresarial mexicana en un periodo con Porfirio Díaz. ¿Y por qué? Porque ahí había una política de industrialización, no era a la libre, se empieza a generar esa política económica, se manda el ferrocarril, es decir, se establecen, hay prácticas desde el Estado para que se conforme también esa clase empresarial. Entonces hay factores estructurales que ya están mandados, otros que son puestos por el Estado, ¿sí? Y que eso permite que se configure en esa etapa, lo que yo estoy llamando la primera etapa de la configuración puritana, por ejemplo, en el noreste, y en México lo que yo denomino como la de Palaciega, ¿sí? Y con relación a los propios elementos, estructuras y códigos que la configuran. Es decir, cada multietapa, multiconfiguración, o como lo queremos llamar, tiene sus propios códigos, tiene sus propias expresiones estructurales, y la forma, el arreglo que se da entre ellos, cómo se configura, es lo que permite a mí hablar de, no es una verificación, pero sí de un cierre, diría yo, de cada una de las etapas de lo que uno quiere en ese momento establecer, ¿sí? Y que, bueno, implica la reconstrucción de la totalidad concreta. Para mí era la conformación de esa clase y vista en sus prácticas empresariales, ¿sí? Y bueno, eso sería en esta cuestión lo que yo quería decirles ahorita. Les comentaba que traigo otra parte de la clase pasada para cerrar. Si quieren, hacemos preguntas sobre esto y luego, si del tiempo, pasamos a cerrar, y si están dispuestos a seguir todavía con esa parte final anterior. Esta parte me llamaron dos cosas. Por un lado, me llamaba la atención alguna parte de nuestra historia resalta más bien la exaltación por la educación por parte de los empresarios del norte. ¿Por qué? Porque esto me lleva a la consideración de cómo esta exaltación por la educación se lleva a la incidencia en las políticas educativas, ¿no? Sí. En la conformación de los institutos tecnológicos y evidentemente las universidades tecnológicas, ¿no? Y en la cuestión de que estas universidades
exaltación hacia la técnica y hacia la práctica en detrimento de la teoría, en donde, curiosamente, cuando revisamos estos casos, estos institutos y estas universidades tecnológicas preguntan a los empresarios qué tipo de egresados quieren, ¿no? ¿Qué es lo que quieres que yo enseñe en las aulas? Y en función del tipo de gente que tú necesitas, yo estructuro mi plan de estudios, etcétera, ¿no? Entonces, pues digamos que esto permite encontrar nuevos elementos para identificar de qué manera han llegado a ese punto, ¿no? Incidir en muchos otros aspectos, pero en uno muy particular que es en la educación, ¿no? Entonces, por un lado, aquí se conforman los mandos medios y la mano de obra calificada, ¿no? Claro. Ahora ya no es suficiente ser obrero con preparatorio, ¿no? Por decirlo. Ahora ya hay que tener un título de técnico superior universitario para ser un obrero en una empresa. O de licenciatura como el POL que tiene. Exactamente, las universidades politécnicas, ¿no? Pero esto es solo para mandos medios, lo que mencionaba me parece en la sesión anterior. No es realmente una oportunidad de escala social, porque está bloqueada, ¿no? Mientras que sus hijos no estudian en este tipo de universidades, sino que ellos van a las universidades privadas, en donde se exalta precisamente lo que usted menciona, ¿no? La relación social, no tanto la capacidad intelectual ni de destrezas ni habilidades que se formen en los chicos que son generalmente hijos de empresarios, sino que van a las universidades en donde van hijos de otros empresarios y se forman relaciones y nuevos grupos, ¿no? Y se va dando esta sucesión de las familias, ¿no? Es una parte que a mí me llama mucho la atención, no lo formulo como pregunta, sino es algo que a mí me llama mucho la atención. Lo que sí quería preguntarle su opinión en torno a una discusión que llevo arrastrando en mi proyecto de tesis. ¿Por qué? Porque he tenido la oportunidad de platicar con empresarios y con mis sinodales de las tesis y del directorio, etc. Y llevamos un debate muy interesante respecto al debate entre el concepto de empresa y negocio que mencionaba la sesión anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si esto nos está llevando a un uso indiscriminado de los términos, ¿no? Y me llama la atención porque usted habla de la clase empresarial y habla en algún momento de los hombres de negocio, ¿no? Y por eso me evocaba a discusiones anteriores que he tenido, porque mientras un sinodal en algún momento me decía, es que yo no sé por qué haces esa distinción si para mí empresa y negocio es lo mismo, ¿no? Y por el otro lado, en otra discusión con otro sinodal, me decía, no, es que sí tienes que precisar que no es lo mismo el hombre que tiene una empresa que el hombre que tiene un negocio, ¿no? Y todo el debate que se ha desatado entre si se está desarrollando por un lado, se está aprovechando o promoviendo el desarrollo de tecnología y de productos con valor agregado en México, o si realmente solamente se está changarizando, como se llegó a decir en algún momento, ¿no? Solamente apoyando a que se pongan negocios que son muy volátiles y que son muy expuestos a estas dinámicas económicas, ¿no? Y toda esta propaganda solamente del Pepe y Toño, del Consejo Empresarial y toda esta cosa, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría saber usted qué opinión tiene en este sentido. Sobre todo porque, a final de cuentas, esto lo he llevado al asunto, en el caso yo estoy centrado mucho en la cuestión de las MIPIMES, y en algún caso platicamos con un ingeniero del Politécnico, que forma parte de mi estudio de caso. Él me menciona algo muy curioso, ¿no? Que lo tengo que ser resaltado. Y es que me dice, el problema de las MIPIMES es que los empresarios no son profesionales, ¿no? Entonces, esto de la profesionalización del empresario, ¿a qué te refieres, no? Entonces, si ser profesional es a lo mejor comportarse como usted lo menciona, ¿no? Generar relaciones con el Estado o formar grupos de poder para representarse.
Y a lo mejor, no sé si él lo está interpretando como que el problema de las víctimas es que no se organizan para relacionarse con el poder. Son discusiones que todavía no llevo a un término, pero aprovechando que usted toca este tema, me gustaría conocer su opinión. Sí, claro, sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Con relación a esta etapa que habla acerca de la implementación y implantación del modelo neoliberal, cómo tratar de entender estos tipos de empresas para poder insertarse ahora sí en el mercado global y tratar de competir. ¿Cómo podemos hablar de la adopción de estos procesos de innovación al interior de las distintas empresas? Porque veíamos que existían algunas, por ejemplo, en términos financieros y constituidas relacionadas con el Estado. Sin embargo, ¿qué pasó, por ejemplo, con aquellas las pequeñas que no tienen esa capacidad de poder competir con las empresas, ¿no? Entonces, entender. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues bueno, siempre cabe la duda respecto de un momento así histórico. Pero como está hablando de esta volatilidad, la configuración volátil, que a mí me suena mucho algo subgéneris, ¿no? Que cambia, que toma de una, que cambia de la otra. No podemos verla a la luz de lo actual. Estamos hablando de la investigación ya a la luz de lo actual, porque lo actual, estos procesos, vamos a decir, internacionalizantes, de unas fórmulas que pueden ser las que llevan a un mayor valor de un lado que otras, nos dejan, tanto como país, como cuanto diferentes configuraciones empresariales en México, a estar en una situación, yo siento que más coordinada. Pero bueno, eso no nos indicar. Y las reformas estructurales, aquí lo digo con la pregunta, las reformas estructurales actualmente que se han implementado tienen una lógica, que no solamente la articulación de valor, sino tiene una lógica en términos de esfuerzos empresarios. Hay México que la han aplicado. Estoy refiriendo a no solamente que haya mayor inversión en la área petrolera, sino al control del futuro, digamos, de esa energética. Y que esto es importante para todos. Sí, esa es una. Pueden ser algunas otras ramas energéticas o de otros insumos de importancia, por lo que se ve en los tipos de materiales que se van a utilizar en las producciones. Entonces ya conociera decir que es interesante articular esta metodología a los Estados Unidos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo un comentario primero. También pensando en las dos investigaciones que se nos presentaron las dos últimas sesiones, bueno, creo que esta constante que encontramos en ambas de ver esta relación entre estructura, subjetividad y acción, pues logramos, ¿no?, visualizarla de manera bastante clara a partir de diferentes empresarios. Sin embargo, igual, ¿no?, pensando un poco en la metodología de este trabajo en particular, en donde la parte de la subjetividad pues, resulta ser más difícil de aprender, ¿no?, por ese nivel abstracto de abordar el trabajo. No sé, a lo mejor si pudiera comentarnos un poquito ahí las dificultades, digamos, para aprender esta parte de la subjetividad en este trabajo en particular. Y bueno, agregar que para los que nos interesa estas temáticas, la propuesta resulta ser, digamos, muy sugerente y en donde probablemente a los interesados nos tocaría dejarnos a ver las particularidades de la política local, por ejemplo, porque aquí se habla de los del centro, del norte, pero creo que cada uno de los estados habría aspectos muy puntuales que resaltar o algunos otros elementos como los sectores o ramas de la industria a la que pensamos que queremos estudiar, o incluso considerar esta cuestión de la inserción de los judíos, ¿no? Otro elemento importante, pero que seguramente pues ya a cada quien dependiendo de los intereses podemos ahí profundizar.
esta parte de la accesibilidad en lo particular en esta investigación, sí me gustaría ir a ¿Alguna otra pregunta? Bueno, un poco primero iniciando con lo que le comentaba Fernando sobre la educación. Sí, por supuesto, un eje importante para los empresarios y ahora los del centro están jugando el mismo papel. O sea, que decimos ahora, Bimbo tiene su propia universidad, la Universidad del Valle, que es una parte de ellos. No es algo que esté solamente en el norte, sino que también el centro está cumpliendo un papel muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque les interesa. Son ellos los que deben de... es la gente que va a estar en mando de sus empresas, los mandos medios, los que van a controlar a los trabajadores, entonces tienen que formarse parte de ellos y estar en ellos, ¿sí? Entonces están formando sus propios equipos, cada vez más las empresas al interno generan sus propias universidades, CEMEX, no me acuerdo qué tiene al interno de su empresa, su propia universidad, pudiéramos decir. Ahora, por ejemplo, esa organización que están haciendo de ONGs en defensa de la educación que preside el hijo de Claudio X González, que está ligado a Televisa, que está luchando por incidir directamente, ya no solamente en la universidad, sino también en la parte desde primaria, secundaria, de cómo llevar, cómo debe de ser, la idea de privatizar las escuelas donde se renten y solamente se pagan a los trabajadores, a los maestros. Es decir, el que el dinero ahora de Conacino o de gobierno ya se vaya a poner en las escuelas privadas, es decir, hay toda una avalancha sobre la educación por parte del sector privado muy fuerte, donde el Estado le está haciendo los nuevos también a esto, ¿no? Y sí se vuelve muy, muy, muy importante porque finalmente es una parte de socialización muy importante de todos los sujetos. Y ahora pues desde primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Pero ahora ya no solamente desde el norte empezó muy pronto, el Tecnológico de Monterrey, ¿cuánto tiene? Y cuando se dieron los movimientos sociales participaron fuertemente en la movilización social estudiantil. De hecho, el líder de la Liga 23 de septiembre venía del Tecnológico de Monterrey, ¿no? Entonces, que ellos cada vez más tomando en cuenta la parte de educación, incidiendo en la política económica en relación a la educación, muy fuerte y está muy presente en todo esto, ¿no? Sobre cómo definir al empresario, más que nada es cómo se define al empresario y qué se va a entender por empresario. Es una discusión fuerte, teórica, que se sigue dando y que estamos en eso dando. Es decir, ¿qué es ser empresario? Bueno, pues ser empresario para mí es dirigir una empresa, sea o no el dueño de la empresa. Este es un punto, ¿sí? Dirigir una empresa que implique tomar decisiones importantes y que tenga impacto hacia el interno de la empresa y hacia el exterior, ¿sí? Esa es una primera visión. Pero entonces no es lo mismo empresario que director de empresa o directivo de una empresa que no es el dueño de la producción. Por ejemplo, el director de Xerox, que tiene en el mundo muchos directores, ¿no? Es decir, ¿cómo tratar esto? Bueno, para mí es el que toma decisiones importantes al interno de la empresa, planea proyectos estratégicos, ¿sí? Viables de llevar a cabo, y cuando es en una empresa multinacional donde está pulverizada, ¿ahí quién es el dueño? ¿Cuántas? Banamex, ¿quién es el dueño de Banamex? Pulverizada en lo que tiene que ver con todas las acciones. El que más tiene es el 5% que tiene de acciones en Banamex, son los Emiratos Árabes, o sea, y lo demás está pulverizado. Hay empresas que tienen millones de gente que están formando con sus acciones esas empresas, ¿no? Entonces, ¿quién es el empresario? ¿Cómo lo vamos a estudiar? Bueno, pues para mí el empresario sería la reconstrucción, y lo amplío, ¿sí? Es la reconstrucción de toda esa red de configuración de primeros niveles que toman las grandes decisiones al interno de las empresas, ¿sí? Y en ese sentido, el empresario puede ser visto como aquel que toma decisiones importantes para la empresa, hacia el dueño de la empresa, y no tiene que ser solamente uno el que tiene que ver, sino la configuración de red de los que toman decisiones en las empresas. Si es un empresario dueño, bueno, es el empresario dueño. Si es una empresa multinacional, son aquellos que toman las decisiones importantes referidas a la empresa en la actividad empresarial, elabora estrategias, toma decisiones, etcétera, y que no va a ser uno, sino va a ser una configuración de sujetos que están tomando ahí.
Lo de hombre de negocios y empresario yo lo tomo indistintamente. Un hombre de negocios pues es Claudio X González, un hombre de negocios es Slim, es empresario, ¿no? Yo no hago esa diferenciación. Ahora, la diferenciación pudiera ser que tendría que ser que es una empresa, un empresario en relación a la empresa que tiene o al negocio que tiene. Un changarrito de sobrevivencia, yo no voy a decir que es un empresario, ¿sí? No, porque, y aquí lo digo, ¿qué es? Tú dices, implica tener relaciones con el Estado, no implica más que eso, implica ser conocedor de un tejido, formar parte de un tejido empresarial. ¿Qué significa un tejido empresarial? Saber cómo abordar un problema que me va a dar en la empresa, saber cómo relacionarme con las instituciones del gobierno para que me den el crédito, con lo legal para poder exportar o lo que me van a cobrar de impuestos, saber lo que tiene que ver con la relación laboral con los sindicatos, es decir, implica no solamente llegar y poner un changarrito y vender y esto, sino implica formar parte, conocedor de un tejido empresarial que tiene que ver con muchos aspectos, la relación sí con el Estado, pero en el sentido de sus instituciones y cómo lograr yo establecerme legalmente, pagar impuestos para exportar, qué tengo que hacer, etcétera. Tengo un movimiento en mi empresa, saber cómo dar la solución, el sindicato blanco, el sindicato de protección, el sindicato o sea, qué tipo de sindicato, cómo solucionar un problema y cómo se llega a solucionar ese problema, ¿sí? Quiero hacer un producto verde, ¿sí? Entonces tengo que tener conocimiento de tecnología, tengo que tener conocimiento de costos, de qué se está haciendo en otras partes del mundo. Significa conocimiento, significa conocer esa red, ese tejido empresarial que implica todos estos aspectos. Y es muy difícil que alguien que tenga un changarrito tenga esto. Es decir, no es banalizar, decir, es porque tiene la relación con el Estado. Es el conocimiento para llevar a cabo un buen fin, un proyecto. ¿Sí? Entonces, creo que por ahí habría que. Yo todavía le agrego algo más que digo yo, tiene que tener la capacidad de ver hacia futuro algo que sea posible de llevarse a cabo. ¿Sí? Eso también significa un empresario, que significa tener una visión hacia futuro de cómo llegar a algo que está haciendo. Se tienen que adelantar los proyectos que están haciendo las grandes transnacionales, por ejemplo, la automotriz. La automotriz ahorita ya está trabajando, ya investigó, eso quiere decir que empezó desde cuando, lo que va a venir dentro de 5 y 10 años. Los proyectos que están llevando a cabo aquí ahorita las maquiladoras, por ejemplo, que le maquilan los productos a estas grandes empresas, son proyectos que ya tienen 5 años que salieron y que ellos están llevando a cabo ahorita para que se lleven a cabo el próximo año. Es decir, es adelantarse a lo que está viniendo también, ¿sí? No vivir al día a día de lo que está pasando. Entonces, eso es también ser empresario, ¿sí? Entonces, creo que por ahí iría la parte de lo empresarial, ¿no? Luego, aquí no sé si entendí la pregunta, es decir, ¿cómo podemos llevar a cabo esta perspectiva, el análisis actual de una situación donde la maquila o las empresas de subcontratación siguen formando parte importante del modelo económico aquí en México, ¿sí? Donde hay nuevas reformas estructurales, donde el Estado está llevando una convergencia de estas hacia esto, ¿no? Pemex se privatiza, es una reforma estructural fuerte. Al privatizarse Pemex, ¿qué va a pasar? ¿Hay una influencia fuerte de estos empresarios para llegar hacia esto? Bueno, yo creo que ahí el paradigma pues sí nos va a dar, porque lo que tenemos que hacer es de nuevo todos estos elementos estructurales que están presentes, toda esta de empresarios que están postulando hacia estas actividades, ¿cómo lo vamos a captar? Y bueno, aquí de nuevo es decir, aquí también no dejarnos ir con el discurso. Realmente, ¿cuántos de estos empresarios tienen las condiciones para poder entrarle a este tipo de negocios que se están generando? Y de nuevo, 2, 3. ¿Quién? Slim, los que tenían la petroquímica en Monterrey, es decir, empresarios muy contaditos que son los que pueden entrarle a esto. Pero algo está pasando también con el Estado, porque finalmente Slim le iba a entrar y ya se retira Slim. ¿Y quién está quedando? Los chinos. Es decir, algo está pasando ahí y entonces, o sea que, bueno, toda esta nueva situación actual, ¿qué condiciones estructurales están dándose ahorita? ¿Quiénes son realmente los, dentro de estas grandes configuraciones que hacemos de empresarios, quiénes son los que están pudiendo postular hacia esto? ¿Qué condiciones tienen? ¿Tienen alta tecnología? En esto ya se requiere realmente alta tecnología. ¿Tienen la mano de obra capacitada? ¿Tienen el presupuesto para invertir? ¿Tienen esto? O finalmente el Estado va a dárselo a alguien, le va a subrogar una cantidad importante, como ha pasado en es decir, es el momento, sí, y ahorita es el momento de empezar a hacer todo esto de lo que está sucediendo en la actualidad. Es decir,
Este paradigma es tanto para el ahora como el mañana o el pasado, es decir, porque finalmente solamente es una guía heurística que nos permite tener una mirada de cómo enfocarnos, a cómo analizar ciertos intereses que tenemos acerca de explicar la realidad en ciertos puntos que a nosotros nos interesan, ¿no? Entonces, sí puede hacer eso, pero tampoco hay que dejarnos llevar, y de nuevo, como veíamos, el discurso, pues hay que tomarlo con cuidado y ver realmente las prácticas o lo que se lleva a cabo, qué es lo que está sucediendo en este momento. Y bueno, la pregunta yo me la dejé al final, como no está al final, pero también porque es una pregunta difícil de poder mostrar cómo es que se jalan estos códigos culturales subjetivos. Mira, primero, ¿a través de qué voy a jalar yo en este punto los códigos subjetivos de un pasado que están ahí? En las prácticas empresariales. Prácticas empresariales, pero ¿a través de qué? De los códigos culturales. Es decir, los códigos culturales que están presentes en ellos y que se van a manifestar en sus prácticas me están detonando a mí la subjetividad que hay en estos trabajos. Por eso digo, ¿lo voy a hacer a través de qué? De la configuración cultural. La configuración cultural, ¿a través de qué la voy a analizar? A través de estos campos subjetivos. De nuevo, el conocimiento científico, el razonamiento cotidiano, los sentimientos, lo valorativo, lo moral. Vamos a ver si puedo hacer un ejemplo rápidamente de cómo de algunos de los códigos que están ahí y que son importantes. No sé si alguien tenga la duda sobre un código que se jaló, cómo fue que se jaló ese código y que nos está detonando aquí algo. ¿No? ¿No tienen duda del código que quisieran que le hicieran? Bueno, el código de la austeridad. Y empiezo del final hacia el principio. ¿Sí? Yo digo, los empresarios de Monterrey son austeros y los sigo definiendo como eso. ¿Sí? ¿Por qué lo defino? Bueno, porque yo he leído, porque yo he visto que, por ejemplo, pongo el ejemplo de Garza Sada. Garza Sada, bueno, desde lo más trivial que pudiera ser hasta lo más complejo que pudiera ser. Pues yo veo que Garza Sada vive simplemente la forma de vida en el norte. ¿Sí han visto cómo son sus desarrollos habitacionales? No, nada que ver con lo más de aquí, nada que ver, aun cuando digan ellos, ay, vas a, ¿cómo se llama? Donde está este fraccionamiento, donde están las empresas, Garza, no me acuerdo cómo se llama. Pues yo llegué y dije, estoy en el centro de la Ciudad de México, o sea, no es ese desarrollo tan impactante, ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué aquí ellos tienen casas no tan lujosas? En el sentido que las encontramos de la Roma, sí, que está ahí presente y todo, no está allá. ¿Y por qué nomás está una barra? Algo me está diciendo, ¿sí? Eso. Una barra con una puerta de metal. Qué raro que nomás esté así. ¿Cómo visten los empresarios de allá? ¿No los han visto? No, es fantástico. O sea, su camisa cuadrada vaquera, o sea, así visten los empresarios de Monterrey. Vean Alfonso Romo. ¿Cómo viste Alfonso Romo? Claro que ya cuando van a una relación más con otros empresarios se ponen el traje, pero ellos visten norteño, ¿sí? Ah, ¿por qué viste norteño? Acá el empresario no lo dejas de ver si no lo ves con su traje, ¿sí? Su pipa. O sea, ahí, ¿por qué están así? ¿Qué carros tienen los empresarios? ¿No han visto qué carro traen ellos allá? Ahora ya ha cambiado un poco, o sea, porque ya son otras generaciones, ¿no? Pero estoy diciendo de Ford. Un Ford de tal fecha. O sea, por ejemplo, Garza Sada, en el periodo que yo hice, traía un Ford 95. Pues, ¿por qué trae eso, no? Y así empiezas a ver, bueno, estos son códigos que se manifiestan así, nomás, que dices tú, bueno, puede ser sí o no puede ser no. Bueno, pero vamos más hacia adentro. Bueno, ahora vamos a ver la empresa. ¿Cómo está la empresa? Jacalones. ¿Sí? Jacalones, donde están ahí los trabajadores, hay esto y lo otro, pero nada que digas tú, esto es realmente despampanante. Tú vas a una empresa aquí, donde está la dirección del director, y pues es una opulencia tremenda. Algo te está diciendo eso. Es decir, tú estás viendo códigos ahí que están, pero que no sabes cómo les vas a llamar o qué significado tienen, pero los estás viendo, ¿sí? Bueno, pues vamos a la actividad empresarial. Y cómo es tu actividad empresarial y cómo trabajan. Entonces ahí tú empiezas a jalar. Bueno, pero si son austeros, son tacaños, como les decimos, ¿en qué gastan? Y cuando gastan, ¿en qué lo están gastando?
¿Sí me explico? Y eso no lo voy a ver en el discurso solamente, sino lo tengo que ver cómo se da en la práctica de estos empresarios. ¿Qué cultura tienen ellos en el trabajo? ¿Qué cultura tienen ellos en la propia empresa en cuanto a las instalaciones? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy viendo ahí? ¿Qué cargos han tenido ellos durante un tiempo? ¿A dónde van sus hijos? Es decir, ¿cuáles son sus diversiones? ¿Cómo están invirtiendo en esto? ¿En qué invierten y en qué no invierten? Es decir, empiezas tú a ver, a rastrear si esta casa es de ahora, cómo vivían antes, y entonces te vas hasta la cultura del vaquero. Y llegas tú a la cultura del vaquero y te das cuenta que, bueno, ahí cómo andaban vestidos, ahí más que por el vestido estaban preocupados por qué, pues por sobrevivir. ¿Sí? Te das cuenta de que ahí ellos sufrían más por tener agua de que tener otras cosas, ¿sí? Entonces dices tú, bueno, esto tiene que incidir de alguna manera. ¿Cómo se manifiesta esto en alguna otra práctica? ¿Sí? ¿Y en qué se va a manifestar? Bueno, en esto, es decir, es buscar y encontrar, ¿a través de qué? De sus prácticas, ¿a través de qué? De ciertos valores, ¿a través de qué? ¿Cómo se manifiesta? No sé si me estoy explicando en esto, pero es encontrar aquello que te permite a ti decir que esto lo caracteriza con base a ciertos códigos que están ahí presentes y que te están saltando, también te saltan, ¿no? Y a lo mejor no me había fijado en la austeridad, pero lo que sí me había fijado y que yo traté de negar es que les decíamos los tacaños, y porque eran tacaños, ¿sí? Pero eso lo ligo con otros códigos, son tacaños, sí son tacaños, pero ¿por qué no van a la peregrinación? ¿Hay una relación entre ser tacaño y no ir a la peregrinación? ¿O cómo se relaciona la tacañez con la peregrinación, con ir a la peregrinación? Ah, pero ¿y entonces por qué no traen autos así? Y entonces, ¿sí me explicó? Entonces es una articulación de varios códigos que tú estás jalando y que estás viendo que están ahí presentes. Pero claro, para eso sí tienes que tener claridad de qué es lo que tú estás viendo ahí, cómo estás, qué lo define como clase, qué lo define como trabajador, qué define a alguien como trabajador. Entonces aquí va, ¿cómo definí que era una ética puritana? Esto es subjetivo y cultural. ¿Cómo definí que la familia era importante? ¿Y cómo definí ese paso a una familia patrimonial de Estado? Lo muestra una cultura. Sí, es decir, para ellos el trabajo era principal, ellos trabajaban, ellos se ensuciaban las manos, ellos estaban ahí presentes, ¿sí? Ellos no importaba la hora que fuera, pero ellos tenían que sacar la producción, ellos iban al desierto, ellos hacían travesía, ellos, eso les va generando una ética, o sea, eso se va a manifestar en que en una forma de trabajar, sí o no, y si se manifiesta así, ahí, ¿sí? Patrimonial, y yo lo trato de mostrar a través de cómo se da esa relación entre las familias, ¿sí? Y qué papel juega la familia, y si la familia tiene un papel o no en la actividad empresarial, es decir, mi eje es la actividad empresarial y los empresarios. Y en ese sentido, ¿qué papel juega la familia y qué códigos voy a encontrar yo en esa actividad empresarial y qué códigos no? O si la familia no tiene que ver, pues ni la tomo en cuenta, ¿sí? Ahí se va. Ahora, esa familia, ¿cómo está apoyando esa familia a esa actividad empresarial? Sí hay un apoyo en educación, pero no porque se va a ocupar de que los niños vayan a la escuela, los voy a llevar y los voy a recoger, sino que es la educación en el sentido más amplio, en introyectar aquellos códigos que ellos quieren que ellos introduzcan ahí, entonces tiene un papel más que ir a recoger a los niños, ¿sí? O también el hecho de que ellas sean las que suavizan las relaciones con los empresarios, con los trabajadores, con las niñas, pero aparte que todos se están casando entre familias conocidas con capitales. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, ahí hay algo que está jugando cultural, estructural y subjetivamente. ¿Y qué? Pues bueno, subjetivamente también hay una resignificación del pragmatismo y de la realidad, de una idea de que solamente lo cercano puede estar ahí. Entonces, que lo cercano, ¿cómo se manifiesta? En relaciones cercanas, solo invierto con los cercanos, lo que no quiere decir que no invierta es decir, es encontrar aquellos códigos que están presentes y rastrear sus raíces de dónde se van generando y cómo se van resignificando en esto. Pero lo mismo lo haces con las personas que están vivas. Es lo mismo, lo que pasa es que acá es escrito, tú tienes que reinterpretar. Pero con la gente,
¿sí? Tú estás, también cuando tú estás saliendo de reconstruir una decisión, ¿por qué Slim no va a invertir o por qué Slim finalmente decidió vender parte de sus acciones? Pues es una reconstrucción también, o sea, qué códigos, cómo él valoró subjetivamente el vender o no vender, ¿sí? No es que la subjetividad esté ahí a la flor de piel, que digas tú, ahí está, sino que la subjetividad también hay que irla a rastrear, y las rastreas a través de las prácticas, pero para rastrear a través de las prácticas también lo puedes hacer en el pasado y lo puedes hacer en el presente. A lo mejor es más fácil en el presente porque estás ahí, si tienes dudas, así le preguntas, pero tampoco quiere decir que sea la verdad. Es decir, es rastrear aquello que está ahí y que tú consideras que está jugando un papel importante. Lo que es importante es tener cómo analizarlo, ¿sí? Ese andamiaje que te permite a ti canalizar por ahí, que eso es lo que tú debes de observar o poner atención dentro de lo que tú quieres hacer. Porque si tú no tienes un andamiaje, no vas a poder hacerlo, ¿sí? Dice, la educación la había visto, pero no la había visto de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es pertinente ver la educación y cuándo no es pertinente ver la educación, ¿no? Yo diría que es más o menos por ahí donde podría dar respuesta. ¿Alguna otra comentario? ¿No? ¿Qué otro código, así como dijo la austeridad, podríamos darle seguimiento a la situación? No había yo visto de esa manera, como código y... No, pues mucho, ¿no? No sé en tu investigación cuáles códigos pudiera haber, ¿sí? Pero rápidamente sí quisiera pasar el ejemplo porque a lo mejor va a permitir a ustedes en 10 minutos de la vida, porque creo que ahí puede quedar más claro, ¿sí? La investigación pasada que yo les presenté, solamente vi el caso de JM Romo, pero eran 3 empresas, ¿no? Y entonces aquí lo que digo yo es cómo en estas 3 empresas vamos a tener diferentes estilos de mando, diferentes formas de tomar decisión y cómo cada uno de ellos lo voy a denominar de alguna manera, ¿sí? El autocrático, la tradicional y la autoritaria totalitaria. O sea, defino así a cada uno de estos de empresarios y cómo vamos a encontrar diferentes subjetividades en ellos, ¿sí? Y cómo esto nos permite a nosotros hacer una configuración al establecer la articulación entre estructuras, subjetividades y acciones de la empresa. Y aquí les pongo el ejemplo de Xerox. Xerox es una empresa multinacional. Entonces, ¿cómo ir jaleando los códigos? Lo que nos permite establecerlos ahí, ¿sí? Primero, me pregunto, ¿de dónde salen las estrategias de estas empresas? Y entonces eso me lleva a las decisiones, ¿qué deciden aquí y qué deciden allá? Y entonces te das cuenta que las estrategias, por lo general, vienen de las corporaciones. ¿Sí me explico? Es decir, ellos tienen muy poca capacidad de eso. Pero para eso me tengo que preguntar qué me interesa saber de estas. Entonces me interesa saber a mí cuáles eran sus estrategias y cómo, si esas estrategias eran exitosas y dónde se hacían, ¿sí? Hay una visión empresarial, pero entonces aquí la visión empresarial te preguntas tú, ¿de dónde le viene esa visión empresarial? Y bueno, la visión empresarial tiene que ver de ser una empresa global y de ser local. Pero luego vamos a ver cómo esa visión global de la empresa va a empatar o no con una visión del directivo, ¿sí? Entonces, pero también esto no me permite hablar de que es una configuración global Xerox. Más allá de las particularidades que vemos cómo se articulan en el piso de la fábrica los diferentes factores estructurales, subjetivos y culturales en las decisiones que llevan a cabo, ¿sí? Y para invertir, pues depende de la estabilidad económica política. Estoy diciendo, cualquier empresa que considere global, esto es lo que lo va a definir. ¿Sí me explico? Cualquier empresa global, esto es lo que va a pasar para ser denominada global, ¿sí? Y por eso ubico a Xerox dentro de esa empresa. Los proyectos tienen que ser más competitivos. Los problemas que se enfrentaba esta empresa tenían que ver con la poca mano de obra calificada, la falta de proveedores, y en el terreno más blando con una cultura laboral, es decir, cómo hacer que los trabajadores trabajen de acuerdo a lo que ellos quieran. Los profesionistas eran los directores profesionistas contradictorios de la empresa, su referente profesional de ellos era la propia empresa, habían circulado entre la empresa, y el sujeto empresario se constituye en parte en relación a lo que establece con la organización, yo, sujeto, cómo me relaciono con la organización, y son empresas altamente normativizadas y burocratizadas.
La subjetividad del líder se va a resignificar en esta burocracia, creando una nueva configuración organizacional en la que influyen sus propias motivaciones y emociones. Es decir, toda empresa global depende de la corporación, sus proyectos dependen de la corporación, se enfrentan a problemas estructurales locales, es decir, eso sí. Pero cuando se llega a la dirección y la decisión tiene que tomar, ahí van a entrar en juego. Ahora, ¿cómo se articula este sujeto con la organización burocratizada? Y yo le llamo que es una organización sentimental y normativa. Porque la forma en como este director va a actuar ahí, va a ser muy emotivo, pero también va a chocar con la burocracia. Entonces, en esa combinación de la emotividad y la burocracia, ¿sí?, y con la ideología de la empresa, que tiene que ver con eficiencia, calidad y responsabilidades, que se va a generar las decisiones y la forma en que se va a interrelacionar este director con el resto de la empresa. ¿Sí? Y esta ideología va a ser emitida también por los gerentes. Y de esta manera, a diferencia que se daba con J.M. Romo, que se daba una adhesión al líder simbólica, por ser el hijo del líder, del dueño del gran mito, aquí va a ser por la burocracia. ¿Qué quiero decir aquí? Que mientras allá estoy buscando los códigos que estoy viendo, o lo que me lleva a mí a establecer la explicación de cómo se adhieren los trabajadores a este líder para poder sacar adelante la empresa, y que tiene que ver con ser el dueño, y que tiene que ver con ser los coordinadores quienes dan la confianza para llevar a cabo esto y le deposito una adhesión simbólica, acá no va a dar la burocracia. ¿Sí? Y la burocracia, que tiene que ver con la identificación, por un lado, de los gerentes con la burocracia, asumir los valores de la empresa, de disciplina, de respetar quien toma las decisiones, de no saltárselas, o sea, todo eso va a hacer que la adhesión que tengan, aunque rechacen al director, sea una adhesión burocrática. Es decir, ellos van a apoyar al director, pero de manera burocrática. ¿Sí me explico? Entonces, ahí estás rastreando tú también qué es lo que está pasando ahí, ¿sí? Y eso se va a mostrar en un respeto a la jerarquía, a la orden, a la disciplina, a la responsabilidad y a la competitividad. En ese sentido, la autoridad se va a centrar en la jerarquía y no en el liderazgo del director, diferente a como se da en la empresa que vimos que era la empresa J.M. Romo, ¿sí? Entonces, ¿qué me lo está diciendo? Pues el propio objeto de estudio, la propia empresa, me está llevando a otros códigos, y aquí no estoy en el código de la austeridad, si te fijas. Allá en el norte es el código de la austeridad, acá no, acá lo que me da el eje de discusión es la burocracia, el apego a la norma, al respeto a la disciplina, a lo que está establecido, ¿sí? Esa socialización fuerte es la que tienen ellos, ¿sí? Y entonces, ¿cuál va a ser la relación que establece el director con nosotros? Bueno, pues para él entonces se vuelve muy importante la lealtad, la confianza y la calidad para ejercer la autoridad, para poder delegar la autoridad. Entonces aquí la burocracia, con estos códigos que para él son importantes, van a ¿quién va a ser leal? Aquel que haga lo que yo diga que se debe de hacer, con base a qué? A los reglamentos, a la autoridad que está presente ahí. ¿Sí me explico? Entonces eso es lo que está jugando ahí en eso, ¿sí? Entonces así la burocracia se vuelve el medio para dar reconocimiento, adquirir poder y crecimiento a la empresa. Eso es lo que le va a dar la confianza. Mientras al de J.M. Romo le daba a los trabajadores, le daba a ser el dueño, le daba que los coordinadores le iban a apoyar y tenían conocimiento sobre eso, a que tenía presupuesto para invertir, acá va a ser simplemente la burocracia y que todos cumplan con eso, ¿sí? Entonces son diferentes códigos los que están jugando ahí, son diferentes códigos los que yo finalmente estoy rastreando en eso, ¿sí? Y debe ser incondicional, ¿por qué? Porque todo se le debe a la empresa y ellos deben de ser leales a la empresa, ¿sí? Y ahí yo veo que se configura un poder autocrático que se relaciona a la normatividad de la empresa, es decir, respondo a la empresa, tengo disciplina en la empresa, una personalidad autoritaria del director, una cultura de los gerentes que también asimilan esa cultura corporativa de la empresa, la asumen como tal, y lo que da, finalmente va a ser una configuración globalizada, donde esa configuración es específica, pero al mismo tiempo me representa lo que puede ser una empresa globalizada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una empresa globalizada la vamos a ver también muy burocratizada. O sea, ¿cómo van a controlar ellas a las subsidiarias finalmente? Aunque hay espacios, como lo vamos a ver en la otra, pero una característica de ellas es
el tener el control de cómo se lleve a cabo ciertas cosas, ¿no? Entonces en ese momento para mí era lo que me permitía, y bueno, a la JRM Romo le llama local, son capitales locales, el director es el dueño de la empresa, es decir, las características de cada empresa en relación con la subjetividad y la cultura me va a dar un tipo de configuración que me permite hablar de una configuración general, pero a la vez de la particularidad en cómo se da a cabo esta articulación entre estos aspectos, ¿sí? Y la profesional, por ejemplo, que sería de las ventas, ¿sí? Es decir, la pregunta sería si serían categorías demasiado particulares, como veíamos Cotemero, como la huerta, etcétera, y yo digo que no, que puede haber otros sujetos empresariales, como ya los vimos, y que se puede repetir en otras regiones, ¿sí? Con diferentes códigos, y que esta relación entre estructuras, sociedades y acciones permite establecer o se dan nuevas prácticas que son las que yo tengo que aprender en una situación nueva, ¿sí? Que las presiones del mercado son resignificadas y encuentran diferentes respuestas con los diferentes sujetos que se dan, generando nuevos sentidos, y que las configuraciones hacen abstracciones de lo general, pero también permite articular lo específico. Entonces los podemos mover en diferentes niveles de abstracción de las realidades de las empresas, de las naciones, de las regiones, ¿sí? Y que puede haber diferentes sujetos empresariales con nuevas configuraciones, con nuevos relegantes culturales, pero que implican ciertas regularidades. Porque si no también vendría la pregunta, ¿y puede ser cualquier empresario? ¿Puede ser cualquier cosa tomada como un código? ¿Un código aislado puede ser tomado como eso? ¿Sí me explico? Entonces también deben implicar ciertas regularidades, porque si no estaríamos... Sí. Entonces, que implican ciertas regularidades, de repente puede haber un código que rompa con esas regularidades, pero el romper con esas regularidades ya implica otra cosa, ¿sí? Porque si no estaríamos hablando, y también todos serían empresarios, desde el changarro hasta el que no fuera changarro, todo podría ser un código. No, el código tiene que ser un significado, tiene que ser una regularidad para poder yo captar ese código. O sea, nomás alguien lleve ese código es muy particular de él. Ah, no, ese código está en más, entonces quiere decir que es algo importante, es que tengo que ir yo a ese código, ¿no? Entonces, muy rápidamente ya no me metí en ello, pero era como para poder decir, bueno, es por ahí donde tenemos que ver. La regularidad es muy importante de los códigos, ¿sí? Y bueno, pues yo sería con eso. Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo se está reconfigurando la clase empresarial actualmente de Monterrey, pensando que quien entró al Estado no fueron ellos, y de la mano con la violencia que hay en el Estado, Sí. y en todo el mundo? Bueno, pues la sorpresa fueron que no eran tan corruptos, ¿no? Que finalmente también tenían una relación muy fuerte con el narco, muchos de los empresarios de allá, no solamente el Saltillo de entonces. Mira, no he hecho una investigación de lo que está sucediendo actualmente, tengo algunas ideas, porque bueno, sí me estoy informando constantemente de lo que está pasando ahí. Aquí de nuevo estamos en una nueva etapa en el empresario de Monterrey, donde hay recambios generacionales, donde parece ser que estos que todavía no se mueren, todavía están vivos, porque tenemos un recambio, finalmente no lograron realmente constituirse como líderes empresariales en sus empresas. Tenemos la vidriera, ¿sí? Bueno, tenemos que ahorita acaban de quitar a Garza Sada, Adrián Garza Sada, de director de su empresa, y por primera vez están poniendo a un profesionista en la dirección de la empresa y del consejo administrativo. Es decir, si hay un recambio, parece ser que es un recambio también generacional, donde esto no se lograron convertir como grandes. Es más, ¿dónde están los líderes empresariales de Monterrey ahorita? ¿Sí? Entonces está habiendo un recambio, pero pareciera ser que muchas de las empresas de ellos van ahora, lo que nunca había sucedido en Monterrey, a la contratación de personal para que dirija sus empresas. Entonces ahí hay algo que está pasando que sí les está afectando. Están totalmente fuera de la cercanía del Estado, o sea, es muy cierto y se nota. Es decir, ahorita ¿quiénes son los que están aquí cerca del presidente, no? Son del centro de México, Atlacomulco, yo creo que está muy cercano también ahí, ¿no? Este grupo de empresarios que había estado marginado mucho tiempo, yo creo que ahora está. Y nos lo dice mucho lo que están en el gobierno, ¿no? La vuelta, por ejemplo, de Chaufer a la educación, es un representante de ese grupo empresarial.
empresarial, el mismo Peña Nieto de que está ahí, ¿no? Es decir, si hay una vuelta hacia eso, hay un alejamiento que todavía no se manifiesta abiertamente o públicamente por parte de Monterrey en relación al Estado. O sea, hasta ahorita no ha habido mucha manifestación de los del norte en relación a lo que está sucediendo, pero otros sí están buscando reconvertirse muy fuertemente, como el que tiene que ver con esta familia que tenía la petroquímica y que ahora va NEMAC y todas esas empresas que ahora quieren invertir en la petroquímica y que, bueno, vamos a ver si el Estado le permite o no. Bueno, pero muy pocos. Es decir, el Estado de Monterrey se convirtió en un Estado maquilador. Grandes maquilas están ahí, de subcontratación, grandes, son grandes, pero maquiladores, ¿sí? Y donde ha llegado mucho, prevalece mucho ahora la mediana empresa. De hecho, si nosotros vemos la estadística actual, vemos como el que se ha fortalecido es el DF, en su zona metropolitana, por la llegada de grandes empresas transnacionales ubicadas aquí, y cómo cada vez pierde más hegemonía en eso Monterrey, aunque sigue siendo el otro polo de desarrollo. Si antes era el 70 contra el 30% de las grandes empresas que llegaban y se instalaban en Monterrey, y en México, ahora es al revés. Creo que Monterrey tiene el 40% y el Distrito Federal ya tiene el 64% de las grandes empresas, sean nacionales o transnacionales. Entonces usted ahí idea cómo Monterrey no está siendo uno de los, sigue siendo un pilar muy fuerte, ahora está invirtiendo en tecnología, innovación, los centros de innovación, la aeronáutica, pero no con ese repunte, no con la llegada de estas grandes empresas, por ejemplo, que están ahorita en México, en la zona metropolitana. Es decir, Monterrey no está ahorita haciendo la cabeza, sino está haciendo el DF. Y creo que, bueno, sí tiene que ver, por un lado, con los que asumieron el poder en esas empresas, que parece que no eran grandes líderes, ya estamos hablando de tercera, cuarta generación ahí, y aquí un repunte no con empresarios nacionales, sino con empresas transnacionales, empresas de subcontratación, ¿no? Entonces sí hay un recambio en todo eso. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, pues no, gracias a ustedes por aguantar tantas horas. Y nos vemos al final con algo que siempre se ha hecho aquí ruido, que tiene que ver cómo hacerlo en el plano internacional.